¿Alguna vez sentiste que tu alma no descansa aunque tu cuerpo esté acostado? Esta no es una simple oración, es un clamor desde las entrañas del alma, una rendición total a aquel que ve nuestras lágrimas ocultas. Mientras el mundo duerme, hay batallas invisibles que siguen, voces de miedo que susurran, cargas que el corazón ya no puede sostener. Pero esta noche puede ser diferente. Esta noche puede ser el comienzo de tu sanidad, de tu alivio, de tu transformación interior. Un refugio real para quien está agotado, herido, quebrado. Porque cuando Dios entra, la atmósfera cambia, el alma respira, y el milagro silencioso comienza. Si alguna vez sentiste que nadie te entendía, este mensaje es para ti. Escúchalo hasta el final y prepárate para experimentar el descanso verdadero. La noche había descendido suavemente sobre la tierra, cubriendo techos, calles, ventanas y pensamientos con su manto silente. En esa hora donde todo parece calmarse, donde el bullicio da paso al susurro, algo dentro del alma aún se mantenía inquieto. No era miedo lo que sentía, tampoco tristeza del todo, pero sí una especie de vacío, una especie de eco interior que no encontraba respuesta en ningún rincón de la casa. El cuerpo ya se había rendido a la rutina del descanso. Los pies descalzos tocaban el suelo frío con familiaridad, las luces estaban apagadas, y el silencio reinaba en cada habitación como un huésped antiguo y reverente. Sin embargo, el corazón, ese visitante incansable, se negaba a dormir. Se sentó al borde de la cama y cerró los ojos. Respiró profundamente, intentando calmar el oleaje interior que no encontraba orilla. Y fue entonces que, sin planearlo, comenzó a hablar con aquel que siempre escucha, incluso cuando nadie más lo hace. No levantó la voz, no cambió su postura. No hubo dramatismo ni necesidad de lágrimas. Solo una verdad sencilla y profunda. Necesitaba paz. «Señor», murmuró con voz baja, más para sí mismo que para ser oído, «no estoy aquí para fingir fuerza. No quiero envolver esta noche con máscaras ni palabras vacías. Solo vengo con lo que soy. Cansado, tal vez. Vulnerable, sí. Pero sobre todo, sincero». Sus dedos se entrelazaron sobre el regazo, buscando una especie de refugio físico que le ayudara a sostener el alma. «Hoy no quiero correr más, ni por fuera ni por dentro. No quiero pensar en lo que falta, ni en lo que duele. Solo quiero estar contigo». El aire se volvió más denso, como si una presencia amorosa hubiera entrado por la puerta entreabierta del corazón. El ambiente no cambió visiblemente, pero su interior sí comenzó a transformarse. «Padre, ven esta noche, no como un pensamiento lejano ni como una idea bonita. Ven como el Dios que abraza, que escucha, que reposa conmigo cuando el alma no puede más». Era una rendición silenciosa. No había música, ni velas, ni ritual. Solo una conversación entre un hijo y su padre. Hoy fue un día difícil, no por lo que se vio, sino por lo que se sintió. Luché con pensamientos que no compartí. Me enfrenté a miedos que no tenían nombre, pero que pesaban como si los tuviera. Las palabras brotaban despacio, como si cada una saliera de un rincón distinto del alma. No se trataba de explicar nada, solo de dejar que fluyera lo que por tanto tiempo había estado contenido. No vengo con oraciones perfectas, no tengo un discurso ensayado, solo tengo este corazón que late con fuerza porque no sabe cómo frenar. Solo tengo este cuerpo que pide descanso, pero que no encuentra cómo entregarse al sueño. Se inclinó levemente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, como quien se entrega por completo al momento. «Señor, necesito que entres esta noche, que entres en cada pensamiento, en cada emoción escondida, que tu presencia invada cada rincón de esta casa, pero sobre todo, cada rincón de mi interior». Y en ese instante comenzó a declarar, no como quien repite fórmulas, sino como quien se aferra con fuerza a la única certeza que le queda. «Declaro que esta noche no será una más, será una noche santa, una noche donde no habrá espacio para el miedo ni para el recuerdo que hiere, una noche donde el silencio no será vacío, sino abrigo». Respiró hondo, sintiendo cómo el aire entraba y salía de sus pulmones, como si fuera la primera vez que respiraba con conciencia. «Cierro los ojos, Señor, no solo para dormir, sino para dejar de ver lo que me ha perturbado durante el día. Apago la mirada exterior para encender la interior». Recordó las palabras antiguas, esas que le habían enseñado en su infancia
y que aún seguían vigentes como un faro en la noche. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Al repetirlo, algo dentro de él se alineó, como si su alma reconociera esa verdad como un ancla firme. Nada me faltará. Ni consuelo, ni protección, ni descanso. Esa promesa no era una frase bonita, era una decisión. Era el acto deliberado de entregar el control. Aunque hoy haya sido un día lleno de ruido, de prisas, de pensamientos dispersos, esta noche quiero calmar el alma. Quiero aquietar los vientos que soplan dentro de mí. Y mientras hablaba, mientras se abría más y más al misterio que lo sostenía, empezó a sentir que ya no estaba solo en esa habitación, que algo lo envolvía, como un manto invisible. No frío, no denso, algo cálido, firme, presente. Ven, Espíritu Santo, no solo como idea, sino como realidad palpable. Que mi habitación se convierta en tu altar, que mis pensamientos sean consagrados, que mis emociones se purifiquen. El susurro del aire en la ventana ya no era una distracción, era música suave. El latido del corazón ya no era un peso, era una señal de vida. Llévate los pensamientos repetitivos, borra las imágenes que aún duelen, desactiva las alertas del alma que se activan incluso cuando todo parece en paz. Cerró los ojos con más fuerza, no por cansancio, sino por entrega. Si hay algo dentro de mí que no puedo nombrar pero que me pesa, te lo entrego también. No necesito entenderlo todo para dejarlo ir. Se permitió llorar. No con desesperación, sino con alivio, como quien abre una válvula que ha estado cerrada por demasiado tiempo. Tú me ves, tú me conoces, tú sabes cada rincón de este corazón, y aún así, decides quedarte. La certeza de esa verdad lo desarmó. No necesitaba ser fuerte en ese momento, solo necesitaba ser sincero. Esta noche no te pido milagros grandes, te pido milagros invisibles, que me permitas descansar sin miedo, que me regales un sueño sin interrupciones, que me sanes mientras duermo, incluso en las partes que no sé que están rotas. Hizo una pausa, no porque no supiera qué decir, sino porque quería escuchar. No con los oídos, sino con el alma. Y en medio del silencio más profundo, sintió dentro de sí una frase clara, suave, pero poderosa. Estoy contigo. Eso bastó. No necesitaba más. Gracias, Señor, porque no me exiges nada esta noche. No esperas que tenga respuestas ni soluciones. Solo me invitas a confiar. Se recostó lentamente, acomodando su cuerpo entre las sábanas como quien regresa a un lugar seguro. Cerró los ojos con intención, no como quien se rinde al cansancio, sino como quien elige descansar en la confianza. Mientras yo duermo, tú actúas. Mientras mis ojos se cierran, tú abres puertas que ni imagino. Mientras mi cuerpo reposa, tú alineas lo que está torcido, preparas el mañana, haces brotar lo nuevo. El silencio que antes era inquietante, ahora era sagrado. Gracias por esta noche, porque ya no estoy solo. Porque esta habitación no es solo un espacio físico, es ahora un refugio espiritual. Y antes de que el sueño lo envolviera por completo, susurró una última oración, casi como un suspiro. Señor, esta noche descanso bajo tus alas. La atmósfera ya no era la misma. Algo invisible pero real lo había abrazado. Y en ese abrazo, el alma por fin comenzó a descansar. Afuera, el mundo seguía girando con su propio ritmo. Lejos, se escuchaba el rumor leve de un coche que pasaba. Las ramas de un árbol cercano rozaban la ventana como si sus hojas también buscaran descanso. Dentro de la habitación, todo parecía en calma, pero no era una calma cualquiera. Era una calma que se había invocado con fe, una calma que se construyó palabra a palabra, rendición tras rendición, hasta que se convirtió en atmósfera. Ya no se trataba solo de buscar descanso, se trataba de reconocer una presencia real, amorosa, profunda. Algo en el ambiente había cambiado. No era una emoción pasajera ni una ilusión del momento. Era algo que estaba allí. Cada objeto en la habitación parecía distinto, no porque se hubieran transformado físicamente, sino porque habían sido vistos desde otra perspectiva. Las paredes, simples y silenciosas, ahora eran testigos. El aire, antes denso por las preocupaciones, ahora estaba limpio, suave, como si se pudiera respirar esperanza. Él sabía que no estaba solo. Sentía con certeza que una presencia invisible rodeaba todo. No era una figura fantasiosa,
Era una certeza interior que hablaba más fuerte que los pensamientos. Ven, Señor, quédate esta noche, no solo en esta habitación, sino en cada rincón de mi casa. Y al decir casa, no se refería únicamente a los muros o al techo, se refería a todo lo que amaba, a su historia, a su gente, a su pasado y su futuro. Entra en cada habitación, atraviesa las puertas cerradas, entra en los lugares donde alguna vez hubo discusión o tristeza, purifica con tu presencia lo que aún guarda dolor. Se levantó lentamente de la cama, sin prisa, con respeto. Caminó por el cuarto con pasos lentos, como quien pisa tierra sagrada. Extendió una mano hacia la puerta, sin tocarla, solo señalando el deseo de que más allá de esa habitación, el ambiente también se viera transformado. Que tu presencia inunde esta casa como un río que no se detiene, que cada rincón se vuelva un altar, que el pasillo sea camino de paz, que el comedor sea lugar de comunión, que la sala sea territorio de reconciliación. El silencio le daba espacio a la voz interior. No había necesidad de elevar el tono. Todo era tan íntimo, tan auténtico, que hasta los suspiros se volvían oración. Padre, levanta tus ángeles alrededor de este lugar. Coloca guardianes invisibles en cada entrada, en cada ventana, en cada esquina donde la oscuridad alguna vez quiso entrar. Visualizó la habitación siendo cubierta por una luz suave. No una luz visible con los ojos, pero sí una luz que su corazón podía sentir. Rodea esta casa con tu escudo de protección. Que ningún pensamiento oscuro tenga autoridad aquí. Que ninguna sombra cruce el umbral, que todo lo que no viene de ti se disuelva ahora. No hablaba con miedo. Hablaba con autoridad. No temía lo que pudiera ocurrir. Confiaba en quien ya estaba gobernando. Yo sé, Señor, que donde estás tú, no hay lugar para la perturbación. Donde reina tu presencia, el mal no prospera. Volvió a sentarse, con el alma más liviana que antes. Era como si cada palabra limpiara el aire, como si la atmósfera se purificara con cada frase nacida desde lo más profundo del espíritu. Declaro esta casa consagrada. Declaro que esta noche ningún ruido espiritual interrumpirá el descanso, que ningún sobresalto invadirá la madrugada. Se llevó las manos al pecho. Sentía que su corazón palpitaba más despacio. Era una señal de que la paz estaba comenzando a reinar también por dentro. Que mi mente esté cubierta por tu verdad, que los pensamientos que me inquietaron durante el día pierdan fuerza ahora, que las imágenes que regresan una y otra vez pierdan su poder sobre mí. Sabía que muchas batallas no se daban en el mundo físico, sino en la mente. Allí donde nadie más veía, donde las heridas no se notaban, donde las luchas eran constantes. Señor, guarda mis pensamientos esta noche, que lo que entre en mi mente provenga solo de ti, que el sueño sea restaurador, profundo, lleno de tu presencia. Recordó las palabras del Salmo que tantas veces había recitado. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Y no era solo poesía. Era su realidad, era su ancla, era lo que le permitía cerrar los ojos sin temor. Tú eres mi pastor, yo lo declaro con fe. Nada me faltará esta noche, ni descanso, ni consuelo, ni cuidado. Estaba comenzando a entender que el descanso verdadero no era solo físico, era algo más profundo, algo que nacía del alma cuando se sabía protegida. No importa lo que haya pasado hoy, no importan las palabras duras, las miradas esquivas, los pensamientos oscuros. Esta noche todo eso se rinde ante ti. Puso una mano sobre la cama, como quien bendice ese lugar de descanso. Que este lecho sea consagrado a ti, que cada sueño que tenga esta noche sea guiado por tu mano, que mi subconsciente sea filtrado por tu verdad. Suspiró con fuerza. Pero esta vez no fue por angustia, fue por alivio, como quien suelta algo pesado que llevaba demasiado tiempo cargando. No quiero dormir con el alma agitada. No quiero cerrar los ojos con resentimientos escondidos ni con miedos disfrazados de cautela. La honestidad de esas palabras trajo consigo una sensación inesperada de sanidad, porque solo se sana lo que se reconoce. Espíritu Santo, pasa por este cuarto como brisa, no como tormenta, no como fuego, como susurro, como calor suave que envuelve. Cada frase nacía del alma como un río que por fin encuentra su cauce. Toma este ambiente y transfórmalo. Si hubo tristeza, que ahora haya alegría. Si hubo tensión, que ahora haya alivio.
Si hubo miedo, que ahora haya confianza. Cerró los ojos con fuerza, no para evitar el mundo, sino para conectar más profundamente con lo invisible. Yo creo que tu espíritu ya está aquí, que no necesito verte para saberlo, que no necesito sentir para confiar. El aire seguía siendo el mismo, pero no, algo era distinto, algo se había alineado. Gracias, Señor, porque sé que estás rodeando mi casa. Gracias porque sé que tus ángeles ya están en misión. Gracias porque lo que era territorio de preocupación, ahora es terreno de paz. Se acomodó sobre la cama. La almohada no era solo un objeto ahora, era un símbolo, un lugar donde el alma podía descansar sin miedo. Te entrego los que viven aquí conmigo, a los que comparten estas paredes, a los que quizá no oran, a los que no comprenden lo que está ocurriendo, pero que aún así serán tocados por tu cuidado. Y ahí, en esa entrega total, la noche ya no era amenaza, era promesa. Que todos los que habitan esta casa duerman en paz esta noche. Que tú seas el centinela, que tú seas el abrigo. Abrió los ojos un momento y miró alrededor. Todo seguía igual. Pero no, nada era igual. Porque ahora, su fe había hecho de esa casa un refugio. Nada me robará el sueño esta noche, ni ansiedad, ni recuerdos, ni pensamientos escondidos. Porque tú estás aquí, y esa era la mayor certeza que podía tener. Porque cuando Dios habita un lugar, incluso el cuarto más simple se vuelve altar. La voz del miedo no necesita gritar para hacerse sentir. A veces susurra con suavidad en medio del silencio, justo cuando todo parece calmo por fuera. Habla en pensamientos que se repiten sin permiso, en recuerdos que regresan como sombras, en dudas que se cuelan entre el corazón y la fe. Y es allí, en esa hora donde la oscuridad se espesa y el mundo se desacelera, que muchas veces la batalla comienza. El alma parecía haber encontrado paz durante unos momentos, pero el descanso aún no era completo. Algo dentro de él volvía a inquietarse, como si una parte no pudiera entregarse del todo. Cerró los ojos e intentó dormir. La cama estaba cómoda, la habitación en silencio, pero su mente seguía despierta, alerta, inquieta. Las imágenes del día se mezclaban con las del pasado. No eran pesadillas, pero tampoco eran pensamientos en paz. Eran fragmentos sueltos que chocaban entre sí, provocando un leve temblor emocional que no alcanzaba a volverse visible. Se sentó otra vez, sin prender la luz. Solo respiró, hondo, largo, profundo. No quiero que la noche tenga dominio sobre mí, susurró, con la voz apenas sostenida por su convicción. No quiero que los pensamientos oscuros decidan cómo terminará este día. Acarició con la yema de los dedos la manta que lo cubría. En su textura encontró un ancla, algo tangible, algo que pudiera recordarle que estaba allí, presente, en un lugar seguro, no fuera de la tormenta, pero cubierto en medio de ella. Espíritu Santo, dijo, con más firmeza que antes, te necesito una vez más. Aún no he logrado calmar por completo esta alma que se agita cuando el cuerpo descansa. Entra de nuevo, no como una visita, sino como dueño, no como luz pasajera, sino como presencia que permanece. Recordó, con precisión, las veces en que había sentido esa misma inquietud, momentos en que todo parecía normal, pero dentro de él algo temblaba. Sabía que muchas veces el enemigo no atacaba con violencia, sino con susurros. No venía con gritos, sino con pensamientos disfrazados de lógica, de prudencia, de precaución. Hoy no voy a permitir que el miedo gobierne esta noche. No esta vez. No después de todo lo que ya has hecho por mí. Se puso de pie. Caminó por la habitación en silencio, como quien vigila un territorio que se niega a ceder. Cada paso era oración. Cada pensamiento, una declaración. Declaro que esta noche es territorio santo. Declaro que este cuarto, este aire, este momento te pertenecen. Nada tiene derecho a habitar aquí si no viene de ti. Volvió a sentarse con lentitud, como si su cuerpo entendiera que debía sincronizarse con lo que su alma comenzaba a afirmar. Los recuerdos que intentan robarme la paz, los suelto ahora. Los errores del pasado, las palabras que me hirieron, los silencios que me dejaron vacío, todo eso lo dejo a tus pies, Señor. Se llevó una mano al pecho, no por dramatismo, sino porque allí dolía.
Allí estaba ese nudo invisible que a veces parecía hacerse más fuerte cuando todo se callaba. Ya no quiero esconder lo que siento. No esta noche. Quiero que tú entres también en las zonas donde ni yo me atrevo a entrar. Quiero que veas lo que oculté por vergüenza, que toques lo que creí que no tenía solución. La oración no era solo una súplica, era un acto de guerra, una declaración espiritual sobre su vida, su cuerpo, su casa, su noche. Tú eres el Dios que calma tormentas con una palabra, no solo las que están en el cielo, sino también las que habitan en el pecho, y lo creyó, con todo su corazón. Lo creyó aunque el cuerpo aún temblara, lo creyó aunque el alma todavía no estuviera del todo quieta, porque había aprendido que la fe no espera sentir para declarar. Señor Jesús, murmuró, con una certeza nueva, esta noche te necesito no solo como Salvador, te necesito como protector de mi mente. Sabía que muchas batallas se daban cuando nadie miraba, que no todas las heridas sangraban, pero algunas dolían más que cualquier herida física, y que la noche, por su silencio, por su soledad, por su pausa, era el escenario perfecto para que el alma comenzara a hablar. Hoy decido no huir más. No quiero evadir esta incomodidad. Quiero presentártela como está, sin disfrazarla, sin maquillarla, sin suavizarla. Y allí, en esa entrega sincera, comenzó a experimentar lo que tanto había anhelado. Si hay ansiedad escondida, sáquela a la luz. Si hay tristeza que no he nombrado, revélamela. Si hay temor que se disfrazó de sabiduría, confróntalo. Cada frase era un paso hacia adentro, un paso más hacia la raíz, no hacia el problema visible, sino hacia lo que lo alimentaba. No quiero que mi alma duerma bajo tensión. No quiero que mis pensamientos sigan siendo dominados por lo que no proviene de ti. Acarició la Biblia que descansaba sobre su mesa de noche. No la abrió. No necesitaba leer para recordar lo que ya habitaba en su memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas palabras eran más que versos, eran escudo, eran promesa, eran hogar. Hoy declaro que descanso a tu sombra, Señor, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás presente. La oscuridad del cuarto ya no intimidaba. Había luz, aunque sus ojos no la vieran. Había presencia, aunque sus manos no la tocaran. Había protección, aunque su carne siguiera siendo frágil. Tú eres mi castillo, mi refugio. Tú eres mi lugar seguro. El aire pareció cambiar. Era como si una nueva temperatura lo envolviera, como si la atmósfera reconociera que algo sagrado estaba ocurriendo. Ya no era un hombre orando, era un alma rindiéndose. Era un guerrero dejando las armas, era un hijo volviendo al regazo del Padre. Declaro que ninguna flecha lanzada esta noche tendrá éxito. Declaro que ningún ataque silencioso prosperará. Declaro que soy guardado por ti. Las palabras brotaban sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando el momento exacto para ser dichas. Declaro que todo pensamiento de ruina se cae ahora, que todo recuerdo que aún sangra comienza a sanar, que toda emoción fuera de lugar se alinea con tu propósito. Y al declarar, no solo hablaba del presente, también hablaba del futuro. Mañana me levantaré renovado, no por la fuerza de mis decisiones, sino por el poder de tu intervención silenciosa. Suspiró largo. El alma por fin empezaba a descansar. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no estaba solo. Gracias, Señor, porque incluso en las noches más oscuras, tú eres mi luz. Incluso en los pensamientos más ruidosos, tú eres mi silencio. Incluso cuando no entiendo, tú me sostienes. Volvió a recostarse, esta vez con el cuerpo más relajado, el pecho más liviano, los pensamientos más quietos. Esta noche dormiré bajo tu protección. Esta noche no seré víctima del miedo, sino testigo de tu paz. Apoyó la cabeza sobre la almohada. Cerró los ojos, no como quien huye de la realidad, sino como quien elige confiar en algo más grande que sus sentidos. Tu paz es mi refugio. Tu voz es mi guía. Tu presencia es mi escudo. Y en el silencio profundo que le siguió, ya no hubo susurros de ansiedad, ni ecos de pensamientos repetitivos. Solo una certeza sagrada, una verdad inamovible. Él estaba allí, y eso bastaba. Las horas pasaban con una lentitud casi sagrada. No había prisa, no había apuro. La noche avanzaba como un susurro largo que lo invitaba a rendirse por completo. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo,
Ya no luchaba contra esa invitación. El cuerpo descansaba, sí, pero aún más importante, el alma comenzaba a entregar sus armas, a soltar los escudos invisibles que había levantado durante años. Esos escudos hechos de control, de autosuficiencia, de miedo a ser herido otra vez. La oscuridad de la habitación no intimidaba. Era más bien un abrigo, una señal de que había llegado el momento. El momento de hacer lo que no se atrevía a hacer a plena luz del día. Rendirse. Se sentó una vez más. Esta vez no por agitación, sino por reverencia. Algo profundo se movía dentro de él. Un movimiento que no era físico, pero sí potente, innegable. «Señor», susurró, con la voz quebrada de quien ya no tiene nada que demostrar. «Reconozco que he intentado cargar demasiado por mí mismo». No hablaba con culpa, sino con humildad. Era una confesión sin lamentos, una aceptación que traía consigo una extraña paz. Durante el día me esforcé por aparentar control. Respondí con una sonrisa cuando en realidad estaba agotado. Mostré seguridad mientras por dentro me desmoronaba. Se llevó las manos al rostro, no para esconderse, sino para honrar el momento. Pero ya no quiero seguir así. Ya no puedo. Esta noche lo entrego todo, sin reservas, sin condiciones. La voz se volvió más firme, no como quien impone, sino como quien decide. Rindo cada intento de resolver lo que solo tú puedes sanar. Rindo la necesidad de tener siempre la respuesta. Rindo el miedo a lo que no puedo controlar. Y allí, en esa rendición voluntaria, comenzó a sentir una presencia distinta, más profunda, más íntima. No era la misma de antes. Era como si esa entrega hubiera abierto una puerta invisible a una habitación secreta del alma. Padre, tú sabes cuántas veces intenté cambiar situaciones con mis propias fuerzas, cuántas veces forcé palabras, decisiones, relaciones. La memoria comenzó a traer escenas, días en los que se desgastó tratando de arreglar lo irreparable. No por falta de fe, sino por falta de comprensión. No había entendido aún que no todo estaba en sus manos. Perdí el sueño buscando soluciones que no llegaron. Luché contra personas, contra circunstancias, contra mí mismo. Y al final, solo quedé cansado. Era una verdad que no dolía por sí sola. Dolía por todo el tiempo perdido, por toda la energía invertida en caminos que no llevaban a ningún lugar. Hoy ya no quiero pelear con mis propias armas. Ya no quiero creer que depende de mí. Porque sé que tú, Dios mío, actúas incluso cuando yo descanso. Respiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba su pecho con una ligereza que no conocía desde hacía tiempo. Tú no duermes, tú no descuidas, tú no olvidas. Y con cada palabra, con cada frase, el alma se rendía un poco más. No se trataba de debilidad, se trataba de sabiduría, de reconocer que hay batallas que no le correspondían, que hay puertas que solo se abren desde el cielo. Mientras mis ojos se cierran, tú sigues operando. Mientras yo me detengo, tú preparas el camino. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran de tristeza. Eran el alivio de quien por fin dejó de pelear con lo imposible. Señor, tú eres el único capaz de ver más allá de lo que entiendo. Tú sabes lo que hay detrás de cada silencio, de cada rechazo, de cada espera prolongada. Era como si el alma hablara directamente con el corazón de Dios, como si no hubiera distancia, ni juicio, ni espera. Solo comunión. Esta noche no quiero más explicaciones. Quiero presencia. No quiero soluciones inmediatas. Quiero dirección divina. Y eso lo cambió todo. Porque por primera vez, no buscaba escapar del dolor. Buscaba abrazar la paz. Tú me conoces como nadie. Sabes lo que me cuesta soltar. Sabes que a veces me aferro a lo que ya no tiene vida. A recuerdos, a personas, a escenarios que ya no existen. Su voz se quebró de nuevo. No por debilidad, sino por verdad. Pero si tú me pides que lo suelte, lo haré. Y lo soltó. No con una ceremonia, no con un gesto teatral. Lo soltó desde el alma, como quien deja caer una carga invisible que ha llevado demasiado tiempo. Te entrego todo lo que no puedo resolver, todo lo que pesa, todo lo que no entiendo. Y mientras hablaba, su mente se liberaba. Ya no giraba en círculos, ya no analizaba, ya no intentaba resolver. Solo se rendía. Si no es tu voluntad, que se aleje. Si no me pertenece, que no regrese. Si no edifica, que se disuelva.
Cada palabra era una llave que abría más espacio en su interior, espacio que antes ocupaban la angustia, la duda, la expectativa desordenada. Tú sabes lo que viene, tú sabes lo que necesito, incluso lo que aún no he pedido, incluso lo que aún no comprendo. La confianza comenzaba a echar raíces profundas. No se trataba de una esperanza frágil, sino de una certeza construida sobre la fidelidad vivida. Señor, tú me sostuviste en momentos que ya olvidé. Me guardaste cuando no tenía conciencia de tu cuidado. Me hablaste cuando mi alma estaba sorda. Y al recordarlo, la gratitud comenzó a llenar los espacios vacíos. No quiero vivir más desde la ansiedad. No quiero acostarme cada noche con el corazón en guerra. El alma por fin hablaba sin interrupciones, con una transparencia que solo la rendición permite. No quiero correr detrás de respuestas que no vienen. Quiero aprender a esperar en ti, a confiar en tus tiempos, a descansar en tu sabiduría. Y allí, en medio de esa entrega total, algo en su interior comenzó a alinearse. Una sensación de orden, de equilibrio, de propósito. Si hay algo que tú estás haciendo en secreto, lo acepto. Si estás trabajando en el silencio, confío. Respiró una vez más. Esta vez no para resistir, sino para descansar. Ya no tengo que cargar el mundo sobre mis hombros, porque tú ya lo venciste. Y esa frase, dicha con voz apenas audible, tenía más poder que cualquier argumento. Hoy no soy rehén de la angustia. Hoy no soy esclavo del miedo. Hoy no necesito controlar lo incontrolable. Volvió a recostarse, esta vez como quien se entrega a un abrazo invisible, como quien se deja caer, sabiendo que no caerá al vacío. Lo que sea tuyo, permanecerá. Lo que no lo sea, desaparecerá. Y con esa convicción, los ojos comenzaron a cerrarse. No como quien huye, sino como quien se entrega. Descanso porque tú no descansas. Confío porque tú no fallas. Me rindo porque sé que tú estás obrando. La noche no se detuvo, pero dentro de él, el tiempo cambió. Porque cuando el alma se rinde, Dios comienza a actuar. Hay noches que parecen eternas. No por su duración, sino por el peso que traen encima. Son esas noches donde uno apoya la cabeza en la almohada, pero el alma se queda de pie, vigilante, esperando algo que no llega, temiendo algo que tal vez nunca ocurra. Esas madrugadas donde el corazón no sabe si respirar hondo o esconderse, donde el silencio no consuela, solo amplifica el ruido interno. Y cuando el reloj avanza y el descanso sigue siendo una promesa lejana, uno se pregunta si podrá volver a dormir en paz algún día. Él conocía bien esa sensación. La había vivido muchas veces. Tantas que su cuerpo se había acostumbrado a fingir descanso mientras por dentro seguía agitado. Se había convertido en experto en ocultar el cansancio, en mostrar serenidad, mientras dentro suyo se libraban batallas silenciosas. Pero esa noche algo era diferente. Había comenzado una conversación sagrada, un desarme emocional que ya no podía detener. Se volvió a acomodar entre las sábanas, pero no para dormir todavía. Lo hacía para abrazar la quietud como un acto voluntario, para rendirse al susurro suave que sentía en el pecho desde hacía minutos. Ese susurro no venía de la mente, ni de la memoria, ni de los miedos. Venía de otro lugar, un lugar profundo donde el alma reconoce la presencia de Dios, sin necesidad de pruebas. «Señor», dijo en voz baja, casi como un eco de su respiración, «esta noche me rindo del todo, y mientras yo descanso, sé que tú no lo harás». No era una frase simbólica, lo creía con todo su ser. Dios no duerme, Dios no parpadea, Dios no se desconecta. Mientras el mundo apaga las luces y los cuerpos buscan reposo, hay un Dios que permanece activo, atento, amoroso, obrando en lo invisible. Gracias por ser el Dios que trabaja mientras sus hijos duermen. Gracias porque no necesitas de mi vigilancia para protegerme, ni de mi esfuerzo para bendecirme. Se imaginó, por un momento, esa escena invisible. Dios moviendo piezas que él no comprendía, cerrando puertas que no debía cruzar, abriendo otras que aún no conocía, trazando caminos en silencio, sin necesidad de anuncios ni promesas audibles. Y mientras más pensaba en eso, más comprendía por qué podía dormir en paz. Hoy suelto la necesidad de entender todo. Ya no quiero cargar con la ansiedad de las explicaciones. Quiero descansar incluso en lo que aún no comprendo. Se llevó la mano al pecho,
sintiendo el latido firme de su corazón. Un recordatorio de que estaba vivo, sí, pero también de que algo dentro de él empezaba a alinearse con la paz que había pedido. Durante tantas noches busqué soluciones con la mente acelerada, como si pudiese forzar el milagro, como si de mí dependiera lo imposible. Y al final, me rendí solo por agotamiento. Cerró los ojos por un momento, lo suficiente como para recordar las veces en que la preocupación lo había vencido, en que se había dormido por cansancio emocional, no por paz. Esta vez era distinto. Esta vez había elegido confiar antes de cerrar los ojos. Ya no quiero vivir como si todo dependiera de mí. Tú eres Dios, yo no. Tú ves lo que yo no puedo. Tú obras donde yo no alcanzo. Tú sabes lo que me conviene incluso antes de que yo lo descubra. Esa confesión fue como una llave. Una apertura invisible dentro del alma que le permitió soltar todavía más. El control, las expectativas, las preguntas, todo lo que antes creía necesario sostener con fuerza, ahora era depositado con humildad en manos que no fallan. Mientras duermo, sé que tú estás moviendo lo que debe moverse, que estás sanando lo que aún duele, que estás levantando muros de protección donde yo ya no tengo fuerzas. El aire en la habitación seguía siendo el mismo, pero él ya no lo respiraba igual. Ahora cada inhalación era un acto de fe, cada exhalación, una entrega. Tú operas en lo oculto, no necesitas que yo vea para obrar, no dependes de mi conciencia para intervenir. Por eso esta noche quiero dormir con la certeza de que tú ya estás actuando. Se quedó en silencio unos segundos, un silencio profundo, lleno de presencia, no de vacío. Era como si las palabras ahora descansaran también, como si todo lo que debía decirse ya estuviera dicho y solo quedara esperar. Esperar no con ansiedad, sino con gratitud anticipada. Señor, hoy te entrego lo que me preocupa y también lo que me avergüenza, las batallas que no menciono, los errores que aún pesan, las decisiones que temo tomar. Todo, absolutamente todo, lo dejo en tus manos. Sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, un nudo invisible que había estado allí durante días, tal vez semanas. No sabía cuándo se había formado, solo sabía que ahora comenzaba a deshacerse, y ese alivio no tenía explicación lógica, solo tenía una causa, la presencia de Dios. Hoy decido no acostarme con el corazón en guerra. Hoy declaro que esta cama es un altar y que este cuarto es tu territorio. Se giró sobre un costado, buscando la postura más natural, no del cuerpo sino del alma, porque había aprendido que la manera en que uno duerme también puede ser una oración. Dormir con fe, dormir con confianza, dormir con esperanza. Aunque no vea la respuesta, ya la recibo en fe. Aunque no entienda el proceso, ya agradezco por el resultado. Aunque no tenga pruebas visibles, ya celebro la victoria que estás preparando. Cada frase era un puente entre el presente y el futuro. Un testimonio de que la fe no necesita evidencias cuando se ha probado el carácter de Dios. Padre, si durante esta noche quieres hablarme, estoy disponible. Si deseas revelarme algo en sueños, abro mi espíritu. Si solo deseas abrazarme en silencio, también estoy aquí, sin pedir nada, solo esperando tu amor. No quería tener sueños por curiosidad, ni revelaciones por vanidad. Solo deseaba estar disponible para lo que el cielo decidiera compartir, porque entendía que incluso el silencio de Dios tiene propósito, y si esa noche no recibía palabras, recibiría paz. Si no había visiones, habría descanso, y eso también era sagrado. Te doy gracias por adelantado, por lo que ya estás haciendo, aunque yo no lo vea, por las puertas que estás preparando, por las personas que estás alejando, por los encuentros que estás organizando sin que yo lo sepa. Recordó una frase que había escuchado alguna vez. Dios trabaja en turnos donde tú no estás asignado. Y sonrió, porque ahora lo entendía con todo su ser. No tenía que estar presente para que el milagro ocurriera. Solo tenía que confiar. Mañana no dependerá de mis fuerzas, sino de tu gracia. No caminaré solo. No decidiré solo. No enfrentaré el día desde la carencia, sino desde la provisión que tú ya has enviado. Se permitió sonreír en la oscuridad. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que no estaba solo. Y esa compañía invisible lo sostenía más que cualquier respuesta visible. Esta noche no me quedo en vela esperando señales. Me duermo en paz, creyendo que tú ya estás obrando. Acomodó una vez más la cabeza sobre la almohada.
El cuerpo comenzaba a ceder, no por agotamiento, sino por descanso verdadero. Y el alma, esa alma que había estado despierta por tanto tiempo, comenzaba a cerrarse como una flor que sabe que es hora de reposar. Tú, Señor, velas por mí. Tú vigilas mientras yo descanso. Tú guardas lo que yo no puedo cuidar. Y con esa certeza, los párpados se cerraron por completo. Y aunque el mundo seguía girando, aunque los problemas no se habían resuelto todos aún, él ya no llevaba el peso. Porque sabía con absoluta convicción que su Dios, ese que nunca duerme, ya estaba actuando. El silencio se había asentado por completo. La habitación reposaba como si hubiese exhalado junto a él. Cada objeto estaba inmóvil, cada sombra en su lugar, y aún así, en lo invisible, algo más se movía. Porque aunque la carne descansa, el espíritu no duerme. Y en las madrugadas, cuando los ojos se cierran y el cuerpo se entrega al sueño, muchas veces se libra la batalla que no se ve. Él comenzaba a entrar en ese sueño profundo que solo llega cuando el alma se siente segura. No era un descanso apresurado, de esos que uno busca por agotamiento, sino uno elegido, deliberado, invocado con fe. Pero incluso en medio de ese estado sagrado, algo en su espíritu permanecía atento, sensible, despierto en otro nivel. En esa dimensión que no se ve pero se discierne, donde lo espiritual toca lo cotidiano, el campo de batalla ya estaba desplegado, no con espadas ni con gritos, con pensamientos, con susurros, con recuerdos que querían regresar sin permiso, con dudas que buscaban una grieta en la fe. La guerra no era contra carne ni sangre. Lo sabía bien. Era contra todo pensamiento que se alzaba en contra de la paz que había declarado minutos antes, contra toda atmósfera que pretendía recuperar territorio, contra toda palabra no dicha que se acumulaba en los rincones del alma como polvo escondido. El cuerpo seguía quieto. La respiración era constante. Pero en el plano invisible, algo comenzaba a agitarse. No era él. Era la resistencia. «Padre», susurró sin abrir los ojos, «sé que la noche también es un escenario de batalla». No hablaba en voz alta, pero cada palabra tenía peso. Cada sílaba era un acto de afirmación. «Te pido que me vistas esta noche con tu armadura, que mis pensamientos estén ceñidos con la verdad, que mi corazón sea guardado por tu justicia». Recordó las palabras del apóstol, esas que hablaban de una armadura espiritual, no como metáfora, sino como necesidad. «Dame el casco de la salvación para cubrir mi mente, que ninguna mentira tenga acceso a mi descanso, que ningún pensamiento oscuro penetre esta paz que tú me diste». A pesar del silencio que lo envolvía, él sabía que no estaba solo. Percibía que en esa habitación ahora habitaba un movimiento diferente, uno que no dependía de luces ni sonidos. Era la evidencia de que lo espiritual no descansa simplemente porque el cuerpo lo hace. «Espíritu Santo, vigila mis sueños, que no sean alterados por el enemigo, que no sean manipulados por emociones escondidas, que sean protegidos por ti, guiados por ti, usados por ti». Y en esa oración se alistaba, no con miedo, sino con autoridad, no con ansiedad, sino con claridad. Si hay batallas que aún debo enfrentar, quiero hacerlo desde el descanso, no desde la tensión. Quiero pelear no con mis fuerzas, sino con tu presencia delante de mí, porque entendía que la guerra no es solo por lo que se ve, sino también por lo que se espera, por las promesas aún no cumplidas, por las palabras que Dios ha dicho pero aún no se han manifestado, por todo aquello que el enemigo quiere abortar antes de tiempo. Declaro que esta noche no será territorio del enemigo. Declaro que esta cama no será plataforma para ataques mentales. Declaro que tú, Señor, levantas un cerco de fuego a mi alrededor. El tono de su voz no cambió, pero su espíritu se encendía con convicción. Sabía que la autoridad espiritual no se grita, se cree, se asume, se vive. Cubro esta habitación con tu sangre. Cierro toda puerta que en el pasado haya quedado abierta por ignorancia, por pecado, por dolor. Aquel lugar ya no era solo un cuarto, era un terreno de intercesión, y aunque sus ojos estaban cerrados, su espíritu estaba firme, como un centinela que no se deja engañar por la calma aparente. Si hubo palabras lanzadas contra mí, las cancelo ahora. Si hubo maldiciones ocultas, las anulo. Si hubo acuerdos invisibles, los deshago en tu nombre. No necesitaba saber todo lo que ocurría en el plano espiritual.
Le bastaba con saber que Dios estaba allí, que su autoridad era real, que su poder era suficiente. Hoy no temo a lo que no veo. Temo solo estar lejos de ti. Pero tú estás aquí. Tu presencia me rodea. Tu luz me cubre. Tu paz me sostiene. Recordó historias de hombres y mujeres que habían enfrentado noches oscuras. Daniel en el foso, Pablo en la prisión, Jesús en Getsemaní. No eran cuentos lejanos, eran testigos silenciosos que le enseñaban que incluso en la noche más densa, Dios permanece. No necesito una señal para saber que estás peleando por mí. No necesito sentir fuego para saber que el cielo está en movimiento. Y con cada declaración, el ambiente se despejaba más. Como si el enemigo retrocediera con cada palabra, con cada acto de fe, con cada rendición voluntaria. Si hay cadenas aún atadas en mi alma, que se rompan esta noche. Si hay memorias que aún gobiernan mis emociones, que sean sanadas. Se giró ligeramente en la cama, acomodándose sin interrumpir el hilo invisible de oración que no cesaba. Tú peleas por mí. Tú vas delante. Tú decides los resultados. Y en ese reconocimiento, descansaba, porque entendía que su parte no era pelear, sino creer. No era resistir desde la carne, sino desde el espíritu. Gracias, Señor, por no dejarme solo en esta batalla silenciosa, por estar presente incluso cuando yo ya no tengo fuerzas para levantar la voz. No había gritos, no había desesperación, solo firmeza, paz firme, fe que no retrocede. Esta noche es tuya, esta atmósfera es tuya, este cuerpo, esta alma, esta casa, te pertenecen. Y con esa afirmación, la batalla perdía fuerza. Porque donde hay luz, la oscuridad no puede resistir. Donde hay verdad, la mentira se desvanece. Donde hay rendición, Dios pelea. Que toda lucha espiritual que aún permanezca sea enfrentada por ti. Que tu justicia sea mi defensa. Que tu voz sea mi escudo. Se permitió soltar el aire con libertad, como quien se sacude el polvo, el miedo, la presión. No soy yo quien gana, eres tú quien vence. No soy yo quien lucha, eres tú quien gobierna. La noche seguía, pero ahora el alma estaba cubierta, el espíritu estaba preparado, y el descanso que comenzaba a abrazarlo ya no era frágil, era profundo. Porque cuando se entiende que incluso la noche puede ser un campo de batalla, también se comprende que no se está solo, y que mientras el cuerpo duerme, el cielo pelea. El cuerpo puede aparentar descanso mientras por dentro el alma sigue desangrándose en silencio. Uno puede cerrar los ojos, incluso respirar con calma, y aún así seguir roto por dentro, aferrado a fragmentos invisibles que nadie más ve. Hay heridas que no sangran pero arden, heridas que no se ven en el espejo, pero marcan, y muchas de ellas no sanan con el tiempo. No desaparecen con una conversación, ni con consejos, ni con frases lindas. Algunas solo comienzan a curarse en la noche, cuando por fin uno se rinde y le entrega a Dios lo que ha estado escondiendo incluso de sí mismo. Él seguía recostado, en silencio. No hablaba, pero su interior se movía. Algo dentro de él comenzaba a abrirse con lentitud, como una puerta sellada que por fin cede. No había ruidos, no había pensamientos claros, solo un sentimiento profundo de exposición, no frente a los demás, frente a Dios. No quiero esconderme más, susurró al aire oscuro de su habitación, con voz temblorosa. Ya no tengo fuerzas para fingir que estoy bien. No era una confesión dramática, era un suspiro de verdad, una declaración que se había acumulado con el paso de los años y que por fin encontraba su camino hacia la superficie. No tenía lágrimas en los ojos, pero dentro de sí algo lloraba. Tal vez una versión más joven de sí mismo, esa que había sido herida, ignorada, olvidada. Señor, tú conoces cada rincón de mi historia. No necesito explicarte nada, pero necesito entregártelo todo. Pausó, como quien escucha si ha sido entendido. No por duda, sino por reverencia, porque sabía que estaba hablando con aquel que no solo escucha, sino que desciende a lo más hondo cuando uno se rinde. Esta noche te entrego lo que me avergüenza, lo que me duele, lo que me marcó y aún me pesa. No se refería solo a errores, también a dolores que no causó pero que cargaba como propios. Palabras que le dijeron y se clavaron como cuchillos. Silencios que dolieron más que gritos. Rechazos sutiles que sin saberlo
fueron formando paredes dentro de su corazón. Tú viste cuando me fallaron. Tú estabas allí cuando me dejaron solo, cuando esperé apoyo y recibí juicio, cuando grité por dentro y nadie escuchó. No estaba reclamando. Estaba recordando desde la honestidad, porque había entendido que Dios no solo recibe lo bonito, también recibe lo roto, lo amargo, lo sin procesar, no como un juez, sino como un sanador. Yo no elegí muchas de las cosas que viví. No pedí que me marcaran con palabras que aún hoy resuenan. No quise levantar estos muros que hoy me aíslan. Pero aquí están, y ya no puedo con ellos. Pasó una mano por su rostro, como queriendo borrar los años de silencio que habían dejado cicatrices más hondas que el tiempo. Si tú puedes sanar mientras duermo, hazlo esta noche. Entra en los lugares que he cerrado. Toca las memorias que he evitado. Limpia las emociones que no sé cómo soltar. No buscaba una experiencia mística. No quería visiones ni revelaciones. Solo quería alivio. Y no un alivio superficial, de esos que duran unas horas, sino una sanidad verdadera. Una intervención desde el cielo en lo más profundo de su ser. Te entrego los traumas que ni yo entiendo del todo, las reacciones que no controlo, los miedos que aparecen sin explicación. Sabía que no todas las heridas tenían nombre. Algunas simplemente se manifestaban, en el carácter, en la forma de amar, en la dificultad para confiar, en la tendencia a huir cuando alguien se acercaba demasiado. Sáname de adentro hacia afuera, aunque duela, aunque al principio no lo entienda, aunque tenga que llorar en sueños. Respiró hondo, no porque faltara el aire, sino porque sentía que algo pesado comenzaba a aflojarse. No era visible, pero era real. Era como si el alma se sacudiera después de años de cargar lo que no le correspondía. Si hay memorias enterradas que necesitan salir, tráelas a la luz con tu amor. No con condena, no con juicio, solo con tu ternura. No quería sanar por fuerza. Quería sanar desde el amor, desde la comprensión divina que no lo obligaba a exponerse, pero sí lo invitaba a entregarse. Tú no me presionas. Tú me llamas. Tú me esperas. Y yo, por fin, esta noche digo que sí. Y con ese sí, algo se rompió dentro de él. No era un quiebre doloroso. Era una ruptura que liberaba, como cuando se quiebra una vasija para que salga lo que estaba encerrado demasiado tiempo. No quiero seguir siendo el que sobrevive. Quiero ser el que sana, el que respira sin miedo, el que duerme sin esconderse. Las palabras no salían con rapidez, salían con peso, porque cada una llevaba años encerrada. Eran oraciones antiguas, no dichas, deseos que nunca se atrevió a formular. Tú eres el único que puede ver todo esto sin alejarse, el único que puede abrazarme sin retroceder, el único que puede tocar mis heridas sin herirme más. Recordó momentos de su infancia, de su adolescencia, escenas sueltas, lugares, voces, miradas, no todas malas, pero muchas de ellas dolorosas, y por primera vez no las evitó. Las dejó pasar frente a él, como una procesión lenta de memorias que necesitaban ser vistas. Ya no quiero guardar rencor, pero tampoco quiero fingir que no duele. Enséñame a perdonar desde la sanidad, no desde la negación. Se giró en la cama, esta vez con menos tensión, como si el cuerpo comenzara a sentirse más ligero, más suelto, más dispuesto a entregarse al sueño verdadero. Si me sanas esta noche, no sabré cómo ocurrió, pero lo sabré, porque al despertar, algo será distinto. Algo en mi forma de sentir, algo en mi forma de recordar. No era una petición desesperada. Era una entrega sincera, una invitación a Dios a entrar donde nadie más entró jamás. Tú eres el médico del alma. No necesito entender tu proceso. Solo necesito confiar que ya empezaste a trabajar. El aire en la habitación era el mismo, pero ahora parecía más suave, más amable. Como si la atmósfera también respondiera a la oración, como si la presencia divina lo envolviera con manos invisibles. Cubre esta habitación como un hospital espiritual, que mientras duermo, ángeles ministren mi ser, que tu espíritu hable al rincón más roto de mi interior. Cerró los ojos, no con miedo a lo que pudiera soñar, sino con esperanza de lo que pudiera sanar. No huía del descanso, lo abrazaba, porque había descubierto que dormir también podía ser un acto de fe. Haz de esta noche un acto quirúrgico espiritual. Saca lo que estorba, restaura lo que aún duele, reconstruye lo que fue destruido.
Y en esa oración, sin saberlo, el alma comenzó a dormirse, no como quien apaga la conciencia, sino como quien por fin descansa en los brazos del único que nunca se duerme. Gracias, Señor, por amarme así, por no huir de mis heridas, por quedarte cerca aun cuando todo en mí parece frágil. La respiración se hizo más lenta. El cuerpo por fin comenzaba a soltarse, y en la profundidad de ese sueño que apenas llegaba, una voz suave, no audible pero clara, se dejó sentir en lo más hondo. Ya comencé. Y eso era todo lo que necesitaba saber. El silencio se hizo espeso como una manta pesada que cubría el cuarto entero. Pero no era opresivo. Era un silencio que hablaba, que envolvía, que transmitía sin emitir un solo sonido. Allí, en esa habitación oscura, con el cuerpo en quietud y el alma en reposo, comenzó a suceder lo que tantas veces había pedido. Dios empezó a responder. No con estruendo, no con visiones, no con frases audibles. Respondió como solo Él sabe hacerlo cuando uno se rinde del todo, con presencia, con una paz que no se puede fabricar ni imitar, una paz que no se puede fingir. El cuerpo dormía, al menos eso parecía, pero el espíritu, ese lugar profundo donde se alojan los misterios del alma, estaba siendo visitado. No había sueños confusos ni escenas extrañas, solo una sensación interna, cálida, limpia, clara, como si una luz suave comenzara a encenderse desde el centro del pecho hacia afuera, lenta, constante, inevitable. No había palabras, pero el mensaje era claro. Dios estaba allí, estaba, no solo como idea, no solo como consuelo espiritual, estaba allí de verdad, como quien entra sin ser visto, pero transforma todo con su sola presencia. Y en medio de ese descanso, una certeza comenzó a crecer, no en la mente, sino más abajo, en ese lugar donde habita la fe cuando ya no queda nada más, en ese rincón donde la lógica no llega, pero la esperanza permanece. Algo se estaba reparando, algo que ni él sabía que estaba dañado. Las emociones, que durante días habían estado acumuladas como nubes antes de una tormenta, comenzaron a disolverse, no con violencia, no con presión. Se deshacían como neblina al amanecer, como lágrimas que ya no necesitan salir porque el dolor ha sido abrazado. No soñaba, pero dentro de su interior comenzaban a reordenarse recuerdos, como si alguien los estuviera tocando con suavidad, resignificándolos, limpiando las manchas que habían dejado. El rostro de su madre apareció por un instante, no como una imagen forzada, sino como una presencia que traía algo por resolver. Recordó una conversación inconclusa, una mirada no devuelta, una distancia que dolía incluso sin palabras. Y allí, sin saber cómo, lo entendió. No necesitaba regresar al pasado para cambiarlo. Solo tenía que soltar lo que había cargado por años. La expectativa, la herida, el silencio. Y sin abrir los labios, en medio de ese sueño donde todo era invisible pero profundamente real, entregó ese recuerdo. No como quien renuncia, sino como quien libera. Luego apareció su padre, esa figura que siempre fue más ausencia que presencia. No había odio, pero sí una herida abierta, una que había tratado de ignorar durante años. Y ahora, en el descanso, en la rendición, esa herida comenzaba a cerrarse. No necesitaba decir nada, solo mirar desde el corazón y soltar lo que había dolido tanto tiempo. Y así, una a una, las personas que habían marcado su historia comenzaron a pasar frente a él, no como fantasmas, no como tormentos, como escenas que Dios tocaba con ternura, como capítulos que necesitaban ser leídos una vez más desde una nueva luz. No sentía miedo, no sentía presión, solo un descanso tan profundo que lo envolvía incluso cuando los recuerdos eran difíciles, porque entendía que no estaba solo viendo su historia, estaba viéndola con Dios. Y cuando uno ve con Dios, ve diferente. Los errores que antes dolían ahora eran lecciones. Las palabras que antes pesaban ahora eran solo sonidos sin fuerza. Las heridas que sangraban ahora eran cicatrices limpias. Había algo más. No solo se trataba de sanidad. También había una renovación en curso, como si, mientras dormía, su alma estuviera siendo reconfigurada. No para olvidar, sino para comenzar de nuevo sin el peso de antes. Las emociones antiguas, esas que se repetían como ecos interiores,
comenzaron a perder poder. La tristeza constante, la inseguridad camuflada, la necesidad de demostrar que estaba bien, todo eso comenzaba a romperse. Dios no solo estaba sanando lo dañado, estaba arrancando de raíz lo que nunca debió haber echado raíces. Y eso era una respuesta, no de palabras, sino de transformación. Porque hay oraciones que no se responden con frases, sino con cambios interiores. El alma, en su descanso profundo, se inclinaba ante una presencia que no necesitaba explicación, porque sabía, sin saber cómo, que lo que estaba ocurriendo era real, eterno, irreversible. Y en esa quietud, algo más se despertaba, el deseo de no volver atrás, no por obligación, sino porque lo viejo ya no tenía sentido. Ya no quería cargar culpas heredadas, ya no quería vivir desde heridas pasadas, ya no quería reaccionar desde el miedo. Quería amar desde la libertad, hablar desde la verdad, caminar desde la identidad que Dios le estaba restaurando en ese mismo momento. Afuera, la noche seguía su curso. El reloj avanzaba, el mundo dormía. Pero dentro de esa habitación, dentro de ese cuerpo aparentemente dormido, un milagro silencioso tomaba forma. Y Dios no decía nada, pero lo estaba diciendo todo. No hacía falta que hablara. Su presencia era suficiente. Sus manos invisibles estaban trabajando. Su paz era respuesta. Su silencio, medicina. Y de pronto, una palabra llegó, no como una voz, sino como una impresión tan clara que no podía ser ignorada. Esa palabra fue restauración. No se trataba de una promesa futura. Era un acto en curso, un proceso que ya había comenzado y que no se detendría. Esa palabra lo cubrió por completo. Restauración. Y con ella, una nueva etapa comenzaba. Porque no se puede restaurar lo que no ha sido tocado primero. No se puede renovar lo que no ha sido entregado. Y él había entregado todo, sin guardarse nada. Y Dios, fiel como siempre, estaba respondiendo no con ruido, sino con transformación. Se movió apenas en la cama, un gesto leve. Y aunque no despertó por completo, algo dentro de él sí despertó. Una parte que había estado dormida por años. Esa parte que sueña, que cree, que confía. Y así, en ese sueño profundo donde el alma es tocada sin palabras, la restauración seguía su curso. Sin presión, sin esfuerzo, sin ruido. Solo Dios, solo presencia, solo amor. A veces el milagro no se siente como un estruendo. No llega como una ráfaga, ni como una luz que deslumbra. Hay días, o más bien amaneceres, donde el milagro se manifiesta en lo más sencillo. Una respiración más profunda, una mente que ya no corre, un pecho que por fin se siente liviano. Hay mañanas que no se celebran con gritos, sino con un suspiro nuevo, una certeza callada de que algo cambió durante la noche, aunque no se pueda explicar del todo. Él no despertó de golpe. No hubo sobresalto, ni sobresaltos, ni pesadillas que lo empujaran fuera del sueño. Fue un despertar suave, casi imperceptible, como si su cuerpo supiera que era hora de abrir los ojos y su alma ya lo hubiera hecho antes. Lo primero que sintió fue la quietud, un tipo de silencio distinto al de la noche anterior. Este no era espeso ni tenso, era amplio, limpio. Había espacio, como si la habitación se hubiera agrandado durante la madrugada. No abrió los ojos de inmediato. Quiso permanecer unos segundos más en esa frontera entre el sueño y la vigilia. Ese lugar donde el alma aún recuerda lo que el cuerpo todavía no procesa. Y allí, en esa transición sagrada, supo que algo había ocurrido. No podía nombrarlo. No era una emoción clara, pero estaba seguro. No era el mismo que se había acostado unas horas antes. Abrió los ojos con lentitud. No había luz directa aún. El sol apenas comenzaba a colorear el aire, pero incluso antes de mirar el reloj, supo que había dormido profundo. Como hacía mucho no lograba hacerlo. Su cuerpo no dolía, no estaba tenso. No cargaba el peso habitual en la espalda ni el nudo en el estómago que lo solía acompañar al despertar. Estaba en paz, pero no una paz superficial. Era una paz que nacía desde el centro de su pecho y se extendía hacia cada rincón de su ser. Se quedó quieto, no por cansancio, por reverencia. Quería honrar ese momento, esa revelación muda de que Dios había estado allí, operando mientras él descansaba. «Gracias», murmuró apenas, con la voz aún ronca por el sueño.
Gracias porque no necesitaste mi fuerza para actuar. Gracias por hacer lo que yo no podía. No sabía qué palabras había dicho exactamente antes de dormirse. No recordaba todas las oraciones, pero sí recordaba que había abierto su alma, que no se había guardado nada, que había soltado hasta lo que no entendía. Y ahora, al despertar, no sentía vacío, sentía alivio. Se sentó en la cama. Sus pies tocaron el suelo con firmeza. No tambaleaba. Su respiración seguía constante. Su mente, para sorpresa suya, estaba tranquila. No había carreras mentales. No había diálogos internos sin fin. No había una lista de pendientes exigiendo atención. Había silencio. Y ese silencio no era ausencia, era plenitud. Miró hacia la ventana. La luz del amanecer entraba como una caricia. El mundo seguía igual, pero él no. Las paredes eran las mismas. El cielo tenía el mismo tono. Los sonidos de la calle eran los de siempre. Pero dentro de él, todo era diferente. Era como si algo se hubiera recolocado, como si lo que antes estaba torcido ahora estuviera alineado. Hoy no necesito correr, se dijo. No necesito demostrar nada. No tengo que ganar una batalla para saber que ya vencí en lo que más importaba. No hablaba de orgullo, hablaba de descanso, de saber que había cruzado un umbral invisible, uno que no podía describir, pero que marcaba una diferencia real. Se puso de pie con suavidad, sintió el suelo bajo sus pies como si fuera nuevo. Caminó hacia el baño sin apuro. Miró su reflejo en el espejo, el mismo rostro, las mismas líneas de expresión. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no había ese cansancio crónico. Ya no estaba la sombra de preocupación que antes se asomaba en sus ojos. Había luz. No luz artificial, luz de alma. De esas que solo aparecen cuando el interior ha sido tocado por Dios. Sigo siendo yo, pensó, pero ahora limpio. No era una limpieza visible. Era como si por dentro todo estuviera más despejado, más claro, como si el aire circulara mejor en el alma, como si las emociones tuvieran por fin espacio para acomodarse. Recordó sus oraciones, las frases que había dicho con voz quebrada, las confesiones susurradas, los nombres que había entregado, las memorias que había traído ante la presencia divina. Y comprendió que cada una de esas entregas fue escuchada, no con apuro, no con juicio, sino con amor, con un amor tan profundo que no necesitó responder con palabras, solo con restauración. Se duchó con lentitud, no por falta de tiempo, sino porque sentía que cada gota de agua sellaba lo que había ocurrido en la noche, como si su cuerpo también necesitara entrar en ese ritmo nuevo que su alma ya había comenzado. Al vestirse, eligió ropa sencilla, pero cómoda. No quería nada que lo apretara, nada que le recordara tensión. Era una forma de honrar la nueva libertad que sentía. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una afirmación de que algo había cambiado. Preparó café sin prisa. Disfrutó del olor, del sonido, del calor entre las manos. No necesitaba grandes señales. Ese momento, tan simple como era, le confirmaba que la sanidad interior también se manifiesta en lo cotidiano. Mientras tomaba el primer sorbo, se permitió una sonrisa, no por algo externo, sino por lo que sabía, sin dudarlo, que había ocurrido. Dios lo había tocado. Había sanado lugares que él mismo no sabía cómo alcanzar. Había restaurado piezas internas que creía perdidas. Y lo había hecho en silencio, en la intimidad de la noche, sin testigos, sin espectáculo, solo Dios y él. Esto, dijo en voz baja, esto es vivir desde la paz, no desde la perfección, no desde la ausencia de problemas, sino desde la certeza de que no estoy solo. Y mientras miraba por la ventana cómo el sol se alzaba un poco más sobre los tejados, comprendió algo que marcaría el resto de su día. Esta mañana no era un accidente, era una respuesta, era la consecuencia de una rendición profunda, la manifestación tangible de una intervención invisible. No tenía todas las respuestas, no lo necesitaba. Sabía que habría días difíciles, que habría luchas nuevas, pero algo en él se había vuelto más firme, más resiliente, más consciente de quién era y de quién estaba con él, y eso lo cambiaba todo. Hoy camino desde tu descanso, Señor, no desde mi ansiedad. Hoy actúo desde tu guía, no desde mi impulso. Hoy hablo desde tu verdad, no desde mi necesidad de controlar. Y así, mientras el día comenzaba como cualquier otro para el mundo, para él era distinto.
porque entendía que no había despertado simplemente porque el cuerpo había descansado. Había despertado porque el alma había sido restaurada. Y ese tipo de despertar no se olvida. El día había comenzado sin sobresaltos, pero con una profundidad que él mismo no sabía cómo explicar. Todo parecía igual, pero nada lo era. Caminaba por su casa como lo hacía siempre. Preparaba el desayuno, encendía la cafetera, lavaba una taza. Sin embargo, había algo distinto en sus gestos, en su ritmo, en su mirada. Como si la atmósfera hubiera sido limpiada y el mundo, sin cambiar, se sintiera más habitable. No se trataba de que la vida se hubiera vuelto perfecta de la noche a la mañana. Seguía habiendo cuentas por pagar, decisiones que tomar, relaciones que sanar. Pero su manera de enfrentarlo todo había cambiado. No era el problema lo que había sido resuelto. Era su postura interior ante la vida lo que se había transformado en silencio, sin ceremonia, sin anuncio. Tomó el teléfono para revisar los mensajes y por un instante sintió esa vieja ansiedad queriendo regresar. La misma sensación de urgencia que siempre lo empujaba a responder rápido, a cumplir con todo, a ser útil incluso cuando se sentía vacío. Pero esta vez no reaccionó igual. Esta vez respiró hondo, apoyó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. No necesitaba correr. No tenía que demostrar nada. El mundo podía seguir demandando, pero él había decidido no vivir desde la presión. Y esa elección, por primera vez en mucho tiempo, era real. No una idea bonita, no una promesa que no cumpliría. Era una convicción que había nacido en lo más profundo del alma mientras dormía. Se sentó frente a su café. El mismo sabor de siempre, el mismo aroma, pero ahora lo saboreaba con una lentitud que no conocía, porque sabía que vivir con Dios no era solo orar a solas o cantar una canción. También era esto, habitar cada momento con conciencia, con gratitud, con descanso. Recordó una frase que alguna vez leyó: cuando Dios transforma el corazón, transforma también la manera en que uno se relaciona con todo lo demás. Y eso era exactamente lo que comenzaba a vivir. Su cuerpo ya no reaccionaba con rigidez. Su mente no disparaba ideas como metralla. Su alma no estaba cargada de pensamientos que chocaban unos con otros sin dirección. Se levantó con calma. Caminó hacia el armario para vestirse y, al elegir su ropa, notó que ya no había esa necesidad de esconderse detrás de una apariencia. Ya no se trataba de verse fuerte, ni de parecer en control. No quería impresionar a nadie. Solo quería estar en paz. Eligió lo más cómodo, lo que le permitiera moverse sin restricciones, sin distracciones. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, su prioridad no era la productividad, era la presencia. La de Dios, la suya, la del momento. Abrió el correo electrónico. Decenas de mensajes sin leer. Peticiones, reuniones, fechas, compromisos. Y por un momento, sintió esa tensión familiar en el cuello, esa que solía aparecer apenas encendía la computadora. Pero en lugar de dejarse arrastrar por esa presión automática, se detuvo. Apoyó los codos en la mesa. Cerró los ojos por unos segundos. «Dios mío», susurró sin dramatismo, «guía cada decisión de este día. No quiero volver al ritmo que me enferma. No quiero cargar lo que no me diste. No quiero responder desde la obligación, sino desde la dirección». Y allí, en medio del correo, de la rutina, de lo cotidiano, volvió a sentir la paz. No como un relámpago, sino como una brisa que lo envolvía, la misma que lo había cubierto en la noche, la misma que lo sostenía mientras dormía. Ahora estaba allí, disponible también en medio del día. Respondió a lo urgente con calma, pospuso lo innecesario sin culpa, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió culpable por cuidar su espacio, porque había entendido que cuidar su interior también era una forma de honrar a Dios. Más tarde, al salir de casa, notó que su mirada era distinta. Veía a las personas con más compasión. El vecino que solía saludar por compromiso, ahora le pareció más humano. La señora que barría la vereda tenía una ternura que antes no había notado. No era que ellos hubieran cambiado, era él. Algo en él se había abierto. Una sensibilidad nueva, una capacidad de ver más allá de lo obvio. Y entonces, al subir al transporte, ocurrió algo que antes le hubiera provocado molestia. Una persona mayor le pisó el pie sin querer. Nada grave,
pero lo suficiente para provocar una reacción. Antes, habría respondido con gesto duro, con impaciencia. Esta vez solo sonrió, hizo un gesto de comprensión y siguió en paz. No forzadamente. Le salió del alma. Lo que había ocurrido durante la noche no era una emoción pasajera, era una transformación real. Dios no solo había sanado lo roto, había reordenado su manera de percibir la vida. Durante el trayecto pensó en una persona con la que había discutido semanas atrás. Una conversación pendiente que había evitado por orgullo y por dolor. De pronto, sin planearlo, sintió el deseo de reconciliarse. No desde la culpa, sino desde la libertad, porque entendía que el perdón no siempre cambia al otro, pero sí lo libera a uno. Y él quería seguir libre. Escribió un mensaje breve. No justificó nada. No explicó en exceso. Solo pidió perdón. Y lo hizo con una serenidad tan nueva que por un momento se sorprendió a sí mismo. El día continuó. Y en cada pequeño momento, él notaba señales. Gestos que antes no podía hacer. Reacciones que antes no salían. Silencios que antes lo incomodaban y ahora lo llenaban. Era como si el alma hubiera sido afinada y ahora pudiera vibrar en otro tono, en otra frecuencia. Al regresar a casa, ya al final del día, entró sin ese peso en los hombros que solía arrastrar. Se quitó los zapatos con alivio, pero no con cansancio. No estaba exhausto, estaba en paz. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque había vivido el día desde otro lugar, y esa era la mayor prueba de que lo que había ocurrido la noche anterior no había sido solo emocional, había sido espiritual, había sido verdadero. Se preparó algo sencillo para cenar. No tenía hambre desmedida, solo ganas de cuidar su cuerpo como parte de esta nueva forma de vivir, como si su interior y su exterior ya no pudieran estar desconectados. Antes de acostarse, apagó las luces con lentitud. No tenía miedo de la noche. Al contrario, la esperaba como un amigo que vuelve. Sabía que ese espacio de descanso era ahora también un espacio de encuentro, de sanidad, de restauración continua. Se sentó en la cama y, sin decir mucho, volvió a orar. Pero no como antes. No desde la urgencia, no desde la necesidad. Oró como quien conversa con un padre que ya lo conoce todo, con un amigo que ya está allí, esperándolo. Gracias, Señor. Gracias por enseñarme que no necesito entenderlo todo para descansar. Gracias por mostrarme que tu obra no se detiene mientras yo duermo. Gracias por enseñarme a vivir desde la paz. Apoyó la cabeza en la almohada con una sonrisa leve. No necesitaba grandes revelaciones esa noche. Lo que necesitaba ya lo tenía. La certeza de que cada paso, cada decisión, cada silencio y cada gesto de ese día habían sido guiados por una mano invisible que no lo suelta. Y así, con el alma aún respirando hondo, cerró los ojos sin resistencia. Sabía que mientras él dormía, Dios seguiría obrando. Hay días en los que el alma amanece en paz, y aún así el mundo decide probar esa paz sin piedad. Como si la calma interna atrajera desafíos externos. Como si todo lo que uno aprendió en la intimidad, ahora, debiera ser puesto a prueba en el campo de batalla de lo cotidiano. Y aunque nadie quiere que su paz sea sacudida, es en ese temblor donde se descubre si la transformación fue real o solo emocional. Esa mañana comenzó diferente. Él despertó con la misma serenidad del día anterior, el mismo ritmo lento, la misma gratitud por haber dormido profundo, por sentirse liviano, el mismo impulso de mirar por la ventana antes de mirar el celular. Todo parecía una extensión natural del descanso interior que Dios le había dado. Pero apenas pasaron las primeras 2 horas del día, algo cambió. Una llamada inesperada, una conversación tensa, una decisión repentina que alteraba lo planeado. Nada grave en apariencia, pero suficiente para alterar su centro si no estaba bien afirmado. En otro tiempo, ese tipo de sacudidas lo habrían desbordado. Le habrían robado el aliento, el enfoque, la calma. Lo habrían empujado a resolver por impulso, a reaccionar sin filtro, a anticiparse sin sabiduría. Pero esta vez fue distinto. Sintió cómo su corazón se aceleraba, cómo la mente intentaba correr hacia adelante, pero también sintió algo nuevo, una voz interna que le pedía detenerse. No era miedo, no era resignación, era dirección. Era esa clase de pausa que solo llega cuando el alma ha aprendido a no correr. Respira, se dijo. No necesitas resolver todo ahora.
Tomó el celular. Vio la notificación que acababa de llegar. Una frase breve. Una decisión tomada sin su consulta. Un cambio que implicaba ajustes urgentes. Y por unos segundos sintió la presión regresar. La vieja sensación de control escapando de sus manos. Pero justo allí, en ese punto exacto, eligió algo diferente. No respondió de inmediato. No escribió por impulso. No marcó el número para exigir una explicación. Cerró el mensaje. Apagó la pantalla. Se quedó en silencio. Apoyó la espalda en la silla. Respiró hondo. Y oró. No con grandes palabras. No con frases rebuscadas. Solo con sinceridad. Señor, no quiero perder la paz que me diste. Guíame ahora. Ayúdame a responder desde tu sabiduría y no desde mi ansiedad. La oración fue breve, pero efectiva, porque lo volvió a su centro. Lo recordó. Lo realineó. Volvió a tomar el teléfono. Escribió con claridad, con amabilidad, sin perder la firmeza. No evitó el problema, pero tampoco dejó que el problema lo dominara. Y cuando terminó de escribir, sintió alivio. No por el resultado, que aún no conocía, sino porque sabía que había actuado desde la nueva versión de sí mismo, desde la parte de él que fue tocada por Dios en la noche. El resto del día no fue sencillo. Hubo otras llamadas, más correos, situaciones fuera de su control, pero en cada una de ellas sintió que su alma elegía el descanso una y otra vez, como si algo dentro de él supiera que el ritmo del mundo no tenía por qué ser el ritmo de su espíritu. En medio del ajetreo, recibió un mensaje de alguien con quien no hablaba hacía meses, un nombre que, al leerlo, le provocó un nudo en el estómago. Alguien que en el pasado había traído dolor, confusión, palabras duras. Por instinto, quiso ignorarlo, dejarlo sin leer, borrar la notificación. Pero otra vez, esa voz interna lo detuvo. No reacciones, discierne. Y así lo hizo. No abrió el mensaje en ese instante. Se tomó un momento para orar, no por religiosidad, por protección, porque entendía que no todo lo que se presenta merece una respuesta inmediata, que hay cosas que solo deben responderse cuando el alma está lista, no antes. Cuando por fin leyó el mensaje, sintió que el corazón se agitaba, no por el contenido en sí, sino por lo que removía dentro suyo. Palabras viejas, heridas no tan cerradas, recuerdos que había comenzado a entregar, pero que aún dolían al tocarlos. Y aún así, eligió contestar, no con acusación, no con ironía, sino con la verdad. Una verdad dicha con amor, con límites sanos, con respeto por lo que había vivido y por lo que ya no quería revivir. Cuando envió esa respuesta, no sintió victoria, sintió libertad, porque entendía que no se trataba de ganar discusiones, sino de cerrar ciclos desde la sanidad. Esa noche, al volver a casa, no estaba extenuado, estaba sobrio, emocionalmente sobrio, porque había enfrentado un día difícil sin perder lo que más valoraba, su conexión con Dios y su alineación con la paz que Él le había dado. Se recostó en su cama sin música, sin distracciones, solo él y el silencio. Pero era un silencio distinto al de otras noches. Esta vez no era un silencio que ocultaba pensamientos. Era un silencio que celebraba decisiones, que abrazaba procesos, que honraba la fidelidad de Dios en cada hora del día. Gracias por enseñarme que la paz no evita las tormentas, solo me entrena para enfrentarlas de otra manera. Susurró esas palabras como quien concluye una jornada, como quien cierra un capítulo. No había emociones desbordadas, no había llanto, solo gratitud. Y eso también era un milagro. Porque para alguien que solía vivir desde la angustia, poder terminar el día con gratitud era una señal clara de que Dios seguía obrando. Apoyó la cabeza en la almohada. No se durmió de inmediato. Quiso repasar el día, ver cada escena donde la transformación interior se había hecho visible. Y encontró muchas, más de las que imaginaba. Cada reacción contenida, cada palabra pensada, cada silencio elegido, cada oración breve pero efectiva. Todo eso era evidencia de que lo que Dios había hecho durante la noche no se había quedado en el cuarto. Había salido con él. Lo acompañaba. Lo sostenía. No sé qué traerá mañana, dijo en voz baja, pero sé quién me sostuvo hoy. Y con esa certeza, los ojos comenzaron a cerrarse. No por cansancio, por confianza, porque dormir ya no era un escape,
Era una continuación, un espacio seguro donde Dios seguía trabajando, incluso en las partes de él que aún quedaban por sanar. La paz no había evitado los conflictos, pero había cambiado por completo su forma de enfrentarlos. Y eso, para él, ya era suficiente, más que suficiente. La noche había caído sin ruido, como si el cielo hubiese bajado lentamente sus párpados sobre la ciudad. No había viento, no había prisa, solo un silencio respetuoso que abrazaba las calles, los techos, las almas. Él volvió a casa con pasos más lentos de lo habitual, no porque estuviera cansado, era otra cosa, una especie de solemnidad interna, una conciencia aguda de lo que estaba ocurriendo dentro de él, como si el alma entera caminara al ritmo del espíritu, paso a paso, sin adelantarse, sin quedarse atrás. Al cerrar la puerta de entrada, no encendió la luz. Caminó a oscuras, dejando que sus sentidos se adaptaran poco a poco. El cuerpo conocía ese espacio. Lo había recorrido muchas veces, en muchos estados, en la ansiedad, en la rutina, en el desorden. Pero esta vez era distinto. Esa noche el espacio no era un lugar, era una pausa necesaria, un descanso espiritual que no se podía posponer. Dejó las llaves sobre la mesa sin ruido. Se quitó los zapatos como si estuviera entrando en tierra sagrada, porque algo dentro de él sabía que ese momento no era común. Era el principio de una rendición profunda, una rendición que ya no podía evitar, que ya no quería resistir. No una rendición al dolor, ni a la derrota. Era una rendición al proceso, a lo que Dios venía haciendo desde aquella primera noche en la que por fin se atrevió a decir, «Estoy cansado». Entró al cuarto y se sentó en la cama. No encendió ninguna lámpara. El resplandor tenue que venía de la calle era suficiente. Allí, en esa penumbra suave, el alma se sentía más libre para hablar. Y comenzó a hacerlo. No en voz alta, pero con palabras reales, pensamientos sinceros, verdades que, aunque simples, cargaban años de peso. Me he esforzado tanto por parecer fuerte, pensó, por sostener la imagen, por no decepcionar, por cumplir siempre. Pero en ese esfuerzo, algo en mí se perdió. Esa confesión no traía culpa, traía descanso, como si finalmente se permitiera ser débil, y no con vergüenza, sino con sabiduría, porque estaba aprendiendo que reconocer los límites no era un fracaso, era el principio de una vida más real, más anclada en Dios, más verdadera. He corrido tanto, por dentro y por fuera. He tratado de alcanzar algo que nunca supe bien qué era. Tal vez aceptación, tal vez perdón, tal vez aprobación, pero hoy entiendo que no necesito correr más. Apoyó los codos en las rodillas, bajó la cabeza, cerró los ojos, dejó que el cuerpo respirara sin defensa, sin armadura, sin máscara, y en esa quietud supo que el momento había llegado. La rendición no era una emoción, era una decisión, y estaba listo. Señor, hoy suelto todo lo que he tratado de controlar con mis fuerzas, las heridas que intenté sanar por mi cuenta, las preguntas que intenté responder sin ti, las relaciones que quise forzar, las culpas que llevé como castigo. Hoy lo dejo todo. No hubo dramatismo, no hubo lágrimas en ese momento, solo verdad, la clase de verdad que libera sin necesidad de ruido, que limpia por dentro, que ordena lo que estaba desordenado desde hacía años. Ya no quiero cargar lo que no me corresponde. Ya no quiero vivir desde el miedo a fallar, desde el temor a no ser suficiente, desde la angustia de no poder con todo, porque ya entendí que no me pediste que pudiera con todo, me pediste que confiara. Y esa confianza, que durante años había sido una idea abstracta, ahora era una experiencia viva, una presencia que lo sostenía en ese instante sin que él tuviera que hacer nada. Solo estar, solo rendirse. No quiero más parches emocionales. No quiero seguir sobreviviendo a los días. Quiero vivir desde lo que tú has hecho en mí, desde la sanidad, desde la paz, desde la libertad. Sintió que su pecho se abría, como si respirara por primera vez desde un lugar más hondo, más real, porque por dentro algo se estaba deshaciendo. No en caos, en belleza, como una cadena que se suelta sin dolor, como una venda que cae sin esfuerzo, como un peso que por fin deja de estar. Toma también lo que aún no sé cómo entregar, esas zonas grises de mi alma, las heridas que aún no tienen nombre, los reflejos que aparecen sin que lo note,
Quiero que tu luz entre allí también. Se acostó en la cama sin apuro, con movimientos suaves, casi como un acto litúrgico. No era solo acostarse, era entregarse, como si al apoyar la cabeza en la almohada estuviera diciendo: «Estoy listo para que sigas haciendo lo que empezaste». Cerró los ojos, no porque tuviera sueño, sino porque ya no necesitaba ver con los ojos naturales. Sabía que esa noche, como todas las anteriores desde aquel primer susurro de fe, Dios estaría allí, trabajando mientras él descansaba, sanando lo que aún dolía, reordenando lo que aún estaba fuera de lugar. Te entrego también el miedo a volver atrás, a recaer, a perder lo que has hecho en mí. Te entrego esa sospecha que a veces aparece, esa voz que dice que no merezco esta paz. Porque aunque había vivido días de transformación, de claridad, de descanso real, todavía quedaban rastros de desconfianza, sombras de inseguridad que intentaban colarse en medio de la fe. Sé que no merezco nada, pero también sé que tu amor no se basa en lo que merezco, se basa en quién eres tú. Y esa verdad, dicha en medio del silencio, selló algo en su interior, una convicción nueva, una raíz firme, una certeza que no se movería con el viento. Si mañana vuelvo a dudar, si por momentos me siento frágil, recuérdame este instante. Recuérdame que ya fui encontrado, que ya fui restaurado, que ya fui amado sin condiciones. Suspiró, pero no como quien suelta el peso de la jornada, sino como quien libera la última resistencia, el último rincón no rendido, la última pared que aún estaba en pie. Y cuando el alma ya no tuvo nada más que entregar, cuando todo estuvo expuesto con confianza, llegó el descanso. No solo el físico, no solo el sueño, llegó esa paz que no depende del día ni de la noche, esa presencia que cubre, que envuelve, que permanece. Dios no dijo nada, no hizo falta. Su presencia era respuesta, su silencio era afirmación, su paz era abrazo. Y así, rendido del todo, el alma por fin descansó. A veces, los momentos más profundos no llegan en forma de revelación, ni como estallidos de alegría. A veces, se presentan con la sutileza de un recuerdo, uno que vuelve sin ser llamado, pero que esta vez no hiere, uno que ya no exige venganza ni explicación, sino que se convierte en testimonio. Así despertó él aquella mañana, no con sobresalto ni ansiedad, sino con una sensación clara, delicada, que brotaba desde lo más íntimo. Gratitud. Una gratitud que no tenía forma de palabra, pero lo cubría por dentro como un manto. El cuarto seguía en penumbra. El cuerpo, aún tibio entre las sábanas, no se apresuraba a levantarse. No tenía urgencia de empezar el día, ni miedo de lo que vendría. Había algo en el aire, algo que le pedía quedarse un poco más, no por pereza, sino por reverencia. Allí, con los ojos aún cerrados, los recuerdos comenzaron a regresar, no como flechas, sino como hojas sueltas que flotaban con suavidad, episodios de su vida que había enterrado, momentos que creyó olvidados, pero que ahora resurgían bajo una nueva luz. Recordó una noche, muchos años atrás, en la que no podía dormir. Lloraba en silencio en el rincón de una habitación que ya ni existe, sintiendo que nadie lo escuchaba. Tenía miedo, miedo a que las cosas no mejoraran, miedo a sentirse solo para siempre. En aquel entonces, no oraba. No sabía cómo hacerlo. Solo hablaba al techo, al aire. Y ahora, tantos años después, desde un lugar completamente distinto, comprendía que esa noche no estuvo solo, que alguien lo sostuvo, que aunque no oyó una voz, aunque no sintió un calor extraño, su alma fue sostenida para no quebrarse del todo. «Gracias por haber estado allí», susurró, aun cuando no sabía cómo pedirte ayuda. La emoción no lo sacudía con fuerza. Era más bien una ternura honda, un reconocimiento tranquilo de que cada paso en su vida había estado marcado por una presencia invisible. Recordó otros momentos, aquella vez en que tomó decisiones equivocadas, no por maldad, sino por desesperación, caminos que lo alejaron de su esencia, elecciones que le dejaron cicatrices. Y sin embargo, mirando hacia atrás, veía con claridad que la gracia de Dios lo había alcanzado incluso allí, que fue cuidado cuando no supo cuidarse, que fue defendido sin saber que estaba en peligro. Estuviste allí cuando no escuchaba tu voz, me cuidaste en medio del ruido, me guardaste en mi necedad. Se incorporó lentamente.
No quería olvidar esa sensación. Ese repaso de memorias no era casual. Era un regalo. Una oportunidad de mirar su historia sin vergüenza, sin el látigo de la culpa, solo con gratitud. Abrió la ventana. El aire fresco entró con fuerza, como si quisiera limpiar hasta el último rincón, y mientras el cielo comenzaba a teñirse con los primeros tonos del día, él entendió que esa mañana no era una más. Era una celebración. No porque todo estuviera resuelto, no porque el futuro fuera predecible, sino porque por fin podía mirar atrás sin odio, sin rencor, sin necesidad de explicar cada cosa. Gracias por los momentos en que me callaste sin humillarme, por enseñarme sin gritar, por corregirme sin exponerme. No hablaba con dramatismo, lo hacía con sencillez, como quien ha aprendido que el amor más profundo no siempre se manifiesta con grandes gestos, sino en lo cotidiano, en lo que no se ve. Fue al baño y, al mirarse en el espejo, se vio distinto. No porque su rostro hubiera cambiado, era la mirada, más limpia, más suave, como si las sombras se hubieran ido de sus ojos. Pensó en las veces en que quiso tirar todo, en los días en que no entendía el sentido de su dolor, en los silencios que parecían abandonos y que ahora comprendía como procesos. «Perdóname por todas las veces en que desconfié de ti», dijo en voz baja, «por pensar que me habías olvidado, por asumir que me estabas castigando». La sanidad había hecho su trabajo, no solo en las emociones, sino en la memoria, porque ahora, al recordar, no dolía, solo despertaba amor. Desayunó con calma, no revisó el teléfono aún, no necesitaba empezar el día desde afuera, quería sostener ese momento sagrado, esa conexión silenciosa que lo acompañaba desde que despertó. Y entonces lo entendió con más claridad. Dios no solo lo había restaurado, le había devuelto su historia. Una historia que ya no era una secuencia de errores y pérdidas, era una narrativa de gracia, de rescates discretos, de puertas que se abrieron sin que él las tocara, de veces en que se salvó de sí mismo. Pensó en quienes lo acompañaron en su camino. Algunas personas ya no estaban, otras se habían alejado, algunas lo habían herido. Pero ahora, al recordarlas, no sentía necesidad de juzgar, solo de honrar lo que cada uno había representado en su momento. También usaste a ellos para formarme, aunque no lo supieran. La vida no le había sido fácil, lo sabía, pero tampoco había sido injusta. Había sido el terreno donde Dios decidió construir algo que ahora comenzaba a florecer. No tenía grandes logros para mostrar, no tenía respuestas para todas las preguntas, pero tenía paz. Y eso, comprendía ahora, era más que suficiente. Mientras el día avanzaba, él siguió en esa conversación interna. No necesitaba encerrarse en una habitación para orar. Ya no, porque la oración se había vuelto una actitud, no solo un acto. Estaba aprendiendo a vivir desde ese diálogo constante, desde esa escucha continua, porque ahora entendía que Dios no se manifestaba solo en lo espectacular, sino también en lo simple, en una taza caliente, en una memoria resignificada, en un suspiro nuevo. Esa tarde, cuando se cruzó con alguien que no veía desde hace tiempo, no sintió incomodidad. Fue un reencuentro breve, pero distinto. No hubo necesidad de aparentar. No sintió la urgencia de explicar su proceso. Solo bastó con una mirada, con un saludo, para saber que todo estaba bien, que estaba en paz con su pasado. Al regresar a casa, encontró una libreta vieja en un cajón. La abrió sin saber qué buscaba. Y allí, entre páginas polvorientas, leyó frases que había escrito en momentos oscuros, palabras llenas de miedo, de rabia, de confusión. Y al leerlas, no se avergonzó. Sonrió con ternura, porque entendía que ese también era él, el que escribió desde la desesperación, el que suplicó por señales, el que temió no volver a sentir a Dios. Pero hoy ya no era ese, y sin embargo, no lo negaba, lo abrazaba, porque cada versión suya había sido parte del camino. Gracias por no desecharme en mis peores días, por ver valor donde yo solo veía ruina. Guardó la libreta sin prisa, como quien cierra un ciclo, como quien honra el camino recorrido. Esa noche, antes de dormir, no sintió necesidad de pedir nada, solo quería agradecer, y lo hizo, con el corazón entero, porque entendía, ahora más que nunca, que el amor de Dios
no comenzó cuando él se acercó. Comenzó mucho antes, en sus días más duros, en sus noches más frías, en sus silencios más largos. Ese amor lo había sostenido sin condiciones. Y seguía haciéndolo. Había aprendido a caminar sin ruido por su casa. No era que lo necesitara, pero lo hacía. No como un acto mecánico, sino como una forma de habitar el espacio con respeto. El silencio ya no le asustaba como antes. Al contrario, se había vuelto un aliado. Un espejo donde el alma podía hablar sin interrupciones. Había comprendido que no todo lo valioso se expresa con palabras. A veces, la presencia más real es aquella que no se oye, pero se percibe. Esa tarde, mientras la luz descendía lentamente por las paredes, volvió a sentir ese silencio denso que en otro tiempo habría confundido con abandono. Pero ahora lo reconocía. Sabía lo que era. Era el espacio que Dios creaba para trabajar sin ser interrumpido. El lugar donde los milagros maduran en secreto. No siempre fue así. Recordaba perfectamente aquellos días en los que el silencio de Dios le dolía más que el rechazo de las personas. Cuando oraba, y parecía que su voz rebotaba en el techo. Cuando abría la Biblia buscando respuestas urgentes y solo encontraba páginas. Cuando cerraba los ojos esperando una señal, un susurro, algo que lo rescatara. Y lo único que recibía era la espera. Pero todo eso había cambiado. No porque ahora oyera voces, ni porque recibiera visiones. Había cambiado porque su percepción había sido sanada. Ahora entendía que el silencio no era ausencia, era intención. Gracias por no haber hablado cuando yo solo quería escuchar lo que me convenía, dijo sin levantar la voz, mientras pasaba la palma de su mano por la madera del escritorio. Gracias por enseñarme a confiar sin explicaciones. Ese era uno de los mayores cambios. Antes, necesitaba entender. Necesitaba saber por qué, para qué, hasta cuándo. Y ahora, algo en él se había rendido con tal profundidad que la paz no dependía de la lógica, dependía de la confianza. Había aprendido a esperar, a no desesperar en la pausa, a ver belleza en el tiempo que otros llaman pérdida, porque en esos espacios donde parecía que nada pasaba, él se transformaba. Recordó cómo en medio del proceso había luchado contra esa idea. Sentía que el tiempo se le escapaba, que todos avanzaban menos él, que el silencio de Dios era una señal de desaprobación. Y sin embargo, ahora lo veía distinto. El silencio fue su entrenamiento. La cueva no fue su castigo, fue su lugar de formación. Si me hubieras respondido en mi primer clamor, no habría aprendido a escucharte de verdad. Si me hubieras dado lo que pedí cuando lo exigía, habría confiado en la bendición y no en ti. Sus palabras no eran discurso, eran verdad decantada. Palabras que brotaban desde lo profundo, donde ya no hay actuación posible. Miró por la ventana. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba tormenta. Era ese gris templado que a veces parecía sostener el día en pausa. Y pensó que así fue su vida por mucho tiempo. Una pausa prolongada. Una sala de espera donde no había turno, ni respuestas, ni promesas claras. Solo silencio. Pero ahora veía que en ese silencio maduró su fe. Hoy entiendo que lo que más formó mi carácter no fueron las respuestas, sino tu aparente silencio. Porque no fue silencio de abandono. Fue silencio de diseño. Había empezado a ver su vida como una construcción, no como un evento. Y en toda construcción, hay momentos en los que desde afuera no se ve avance, pero por dentro se están asentando los cimientos. Y eso era lo que Dios había hecho con él. Pensó en los meses, incluso años, en que creyó que no estaba creciendo, pero en realidad estaba echando raíces, que no es lo mismo que florecer, pero es más importante, porque sin raíces, cualquier flor se marchita. Sonrió. No por nostalgia, por certeza, porque aunque aún quedaban caminos por recorrer, el suelo ya estaba firme. No me diste muchas palabras, pero me diste convicciones, y eso me sostiene. Esa frase lo estremeció por dentro, porque era verdad. Dios no le había respondido cada pregunta, pero le había dado una paz que superaba las preguntas, una identidad que resistía las estaciones. Y pensó en cuántas veces pidió señales, cuántas veces exigió milagros como prueba de amor. Pero el verdadero milagro fue mantenerse de pie sin ver nada. Fue seguir creyendo sin recibir confirmación. Eso era fe. No la fe que pide resultados, sino la fe que se rinde en confianza. Se sentó en el suelo,
recostado contra la pared. Ya no necesitaba lugares especiales para conectarse con Dios. El vínculo era constante. No dependía de un horario. Estaba allí, vivo, respirando en él. «Te pido perdón por haber confundido tu silencio con abandono», dijo con voz queda. «Hoy sé que me cuidabas mientras callabas, que tejías algo eterno mientras yo solo quería lo inmediato. Eso también había aprendido, que la urgencia no era amiga del alma, que muchas veces lo que creía que necesitaba urgente solo era una distracción, y lo que parecía lejano era lo eterno en proceso». Se levantó con calma. Sintió el peso del día en el cuerpo, pero no en el alma. Porque cuando el alma está ligera, el cuerpo puede cansarse sin volverse carga. Preparó algo de comer sin pensar demasiado. El hambre era moderada. Lo importante no era lo que comía, sino la manera. Comer sin ansiedad era también una señal. Encendió una vela en la sala, no por necesidad, por belleza, porque había comprendido que la belleza también es espiritual, que Dios también habita en lo estéticamente simple, en un rayo de luz, en un olor a café, en una vela encendida en una casa en paz. Esa noche, al acostarse, volvió a mirar al cielo desde la ventana. Las nubes seguían allí, pero no sentía urgencia de que se despejaran, porque ya no dependía del paisaje para sentir a Dios. «Gracias por enseñarme a verte incluso cuando no te siento. Gracias por formar mi oído interno, ese que escucha sin sonido, ese que discierne sin señales». Cerró los ojos. El cuerpo descansaba, el alma también. Pero más que descanso, había una comprensión profunda, de esas que no se olvidan. El silencio no era castigo, era dirección. Era la pausa que Dios usaba para prepararlo para lo que venía, y eso lo cambiaba todo. La noche era profunda y serena, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo por un instante, lo suficiente como para que algo eterno se terminara de sellar. Él caminó despacio por la casa, sin luces encendidas, sin música de fondo, sin ruido alguno más que el sonido de su respiración. Todo en ese ambiente tenía la textura de una despedida suave, no una despedida triste, una despedida necesaria, como cuando el alma suelta la última atadura y por fin se queda ligera. Había llegado hasta allí, sin saber bien cómo, no por su fuerza, no por su mérito, sino por una gracia que lo había ido rescatando en cada paso, incluso en los que no reconoció como sagrados. Miró alrededor. Las paredes eran las mismas, los muebles, los mismos, pero todo le parecía distinto, porque ya no lo habitaba el mismo hombre que solía buscar, controlar, exigir, resistir. Ahora lo habitaba alguien distinto, alguien más rendido, más callado por dentro, más libre. Se detuvo frente al espejo, no para examinarse, sino para confirmar que sí, seguía siendo él, con sus mismos ojos, su mismo rostro, las mismas líneas de expresión, pero había una luz distinta, un tipo de quietud en la mirada que antes no estaba, una verdad asentada que ya no necesitaba defensa. Caminó hacia el cuarto, abrió lentamente el armario, no buscando ropa, sino reconociendo en ese gesto la rutina que tantas veces había hecho desde la ansiedad. Recordó las veces en que, al final del día, se vestía para aparentar que todo estaba bien, para salir a dar la cara mientras por dentro se rompía. Hoy ya no necesitaba hacer eso. Hoy se vestía de honestidad, de humildad, de una fe sin adornos. Se sentó en el borde de la cama, miró sus manos por unos segundos, esas manos que habían sostenido peso emocional que nadie veía, que habían apretado los puños ante la injusticia, que habían temblado en la noche cuando el miedo parecía vencer. Ahora estaban quietas, abiertas, como si también supieran que ya no tenían que sostener nada más. «Hoy te entrego todo», dijo en voz baja, como si le hablara a un amigo cercano. «No solo lo que me duele, también lo que amo. No solo lo que no puedo controlar, también lo que creo que manejo bien». Esa era la rendición completa, no la que ocurre cuando ya no queda otra opción, sino la que brota cuando uno ha conocido a Dios de verdad, no como idea, no como refugio ocasional, sino como presencia constante. «Te entrego mis sueños, los nuevos y los antiguos, los que aún me emocionan y los que ya no tienen sentido». Había aprendido que incluso los sueños debían ser entregados, porque a veces uno se aferra más a una meta que al propósito, y él no quería eso.
No quería tener éxito sin dirección divina. No quería cumplir expectativas sin paz. Te entrego mis relaciones, las que me sostienen y las que aún me duelen, porque también había comprendido que nadie puede sanar por completo si sigue reteniendo personas que representan heridas. Y él no quería vivir desde el pasado. Quería avanzar sin cargar con lo que ya no era parte de su presente. Te entrego mi cuerpo, mis límites, mis cansancios, mis hábitos, mis impulsos, porque entendía que la transformación espiritual también toca lo físico, que el cuerpo guarda memorias y que esas memorias también necesitan ser sanadas. Te entrego mi historia, toda, sin corregir, sin adornar. Esa era tal vez la parte más profunda, porque rendir la historia propia es aceptar que todo, absolutamente todo, ha sido parte del diseño, y eso ya no le daba miedo, le daba paz, se recostó sin apuro. No tenía nada que hacer, nada que demostrar. Era el final de un camino largo, y también el inicio de uno nuevo. Cerró los ojos, no para dormir de inmediato, sino para volver a ese lugar interior donde todo comenzó, donde aquella primera noche, cansado y sin respuestas, se había atrevido a hablar con Dios con brutal honestidad. Y ahora, después de 15 noches de entrega, de silencio, de rendición, de perdón, de restauración, el alma sabía que había llegado a casa. No una casa física, una casa del alma, un lugar donde no había condena, ni urgencia, ni exigencia, un lugar donde se podía ser, sin más. Gracias por no dejarme en mis propios pensamientos, por interrumpir mi ruido, por abrir espacio en medio del caos para que me encontrara contigo. No eran oraciones largas, no eran repeticiones vacías, eran susurros cargados de certeza, de amor. Recordó todo, cada parte del proceso, desde la primera noche en la que no podía dormir por el peso emocional, hasta esta noche donde dormir era un acto de fe. Recordó los momentos de duda, de vergüenza, de rabia, las veces en que pensó que no lo lograría, las veces en que se creyó demasiado dañado como para ser restaurado. Y sin embargo, allí estaba, en paz, completo, no porque no le faltaran cosas, sino porque lo esencial ya no le faltaba. Sabía quién era, sabía a quién pertenecía, sabía que Dios no lo había soltado ni un segundo. Te entrego también el futuro, lo que no entiendo, lo que no puedo prever, lo que aún no he vivido. No tenía garantías, no sabía qué vendría, pero ahora eso no lo asustaba, porque había aprendido que el futuro también está bajo el cuidado de un Dios que trabaja en silencio. Y finalmente, dijo lo único que quedaba por decir: me entrego por completo, no como idea, como acto, como decisión irreversible. Y en ese instante, sin luces, sin música, sin testigos, ocurrió lo que solo ocurre cuando el alma se rinde de verdad. Una presencia suave lo cubrió, no lo estremeció, no lo sacudió, solo lo envolvió, como si Dios mismo se inclinara y le dijera sin palabras: ya está. Entonces cerró los ojos y durmió, pero no como antes. Durmió desde el descanso de quien ha vuelto a casa. Durmió sabiendo que ya no necesitaba luchar por su paz, porque ahora la paz vivía en él, y desde esa paz viviría lo que viniera.